La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contaremos con la presencia de la maestra en farmacia clínica Zoe María Córdoba Tapia. Hola Zoe, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nosotros te agradecemos que nos hayas cedido estos momentos y pues empezaremos, ¿no? Queremos conocer a Zoe. Platícanos sobre tus actividades académicas y tus actividades profesionales. Pues soy licenciado en Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad Veracruzana y tengo el posgrado en la maestría en farmacia clínica también por la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Y me comentabas que estábamos viendo tu currículum, que cuando saliste pues te dedicaste a lo que es farmacia comunitaria. ¿Cómo fue tu trayecto en esa parte? Porque ahorita estás en farmacia hospitalaria. Sí, recién egresé de la licenciatura, salimos a buscar empleo con una amiga y pues entramos a trabajar a una cadena de farmacias de aquí, la de la ciudad de Jalapa, eran 20 farmacias aproximadamente, y entramos como empleados demostrador. Entonces, inicié como empleado demostrador en estas farmacias que tenían servicio de todo, tenían salchichonería, reparto a domicilio, abarrotes y demás. Entonces, era empleado demostrador y atendía el teléfono, enviaba los servicios a domicilio. Así fue como inicié y así fue como yo llegué a las farmacias comunitarias. Y en ese paso en farmacia comunitaria, obviamente no se da lo que ya se está dando ahorita, ¿no? De la interacción ya con el paciente. ¿Cómo te sentiste tú de que obviamente lo ve uno en los libros y como farmacéutico sabe que puedes hacer algo en comunitaria, pero llegas y vas a una farmacia o unas cadenas, no tan fácilmente puedes implementar o hacer aquello que tú quieras? Sí, bueno, es difícil, sin embargo, creo que yo siempre lo vi como una oportunidad, siempre lo vi como para aprender, como una escuelita, para poder aprender y reforzar tanto lo que ya había visto en la escuela, como aprender todo lo que en la escuela no se ve, sobre todo toda la parte administrativa, toda la parte gerencial, que es lo que no se aprende en la escuela, sino hasta que lo vives ya directamente en las farmacias, o bueno, en cualquier empleo, ¿no? Entonces siempre lo vi como una buena oportunidad. Sí, era, el implementar algunas cosas siempre fue mi idea. Una de las cosas que implementé fue que precisamente en esta parte del servicio a domicilio empezara a tener un registro de los pacientes que llamaban constantemente, generar un directorio y una lista de los medicamentos que consumían constantemente y pues brindar algún tipo de asesoría en lo que yo pudiera, ¿no? en esa farmacia en ese momento. Y bueno, siempre tuve la intención de reforzar que los responsables sanitarios acudieran a las farmacias, hicieran su trabajo, porque pues bueno, en el tiempo que yo estuve jamás conocí al responsable sanitario de la sucursal en la que iba, entonces siempre lo hablaba con la gerente para ver de qué manera se podía mejorar esto, que al menos el nuestro acudiera y pues tratar de hacer un equipo con los demás responsables sanitarios, ¿no? Entonces sí fue difícil, en su momento pues en esa cadena no se dio, sin embargo después llegó otra cadena más grande, absorbió esta cadena de farmacias y ya se pudo implementar. Ya yo inicié como empleado demostrador en la anterior, después fui encargado de farmacia, después subgerente, después gerente de farmacia, y entonces cuando llegó esta otra cadena, pasé de la gerencia de la farmacia a la coordinación de responsables sanitarios, y fue entonces cuando ya hubo ese acercamiento con los responsables y poder asegurar que se cumpliera un poco mejor la normatividad. Y bueno, me imagino que tú pues, tenías la licenciatura, el personal que estaba ahí en farmacia, pues no sé qué tanta carreras había de profesionistas o hasta dónde habían hecho sus estudios. ¿No te vieron así como diferente? Porque los empleados de farmacia, te digo, por lo regular no son farmacéuticos. Sí, no todos eran con bachillerato, secundaria, incluso había gerentes que eran solamente con secundaria y que por la experiencia, los años que ya tenían en la cadena, era como habían ascendido a las gerencias, ¿no? Y sí, pues sí, siempre se notaba un poco el hecho de que te ven como que pues eres licenciado, es egresado, pero pues aquí eres el nuevo.
es el nuevo y vas tratado como parejo, como todos, ¿no? Desde cero, desde aprender a limpiar, acomodar, y pues si te habría que enviar un servicio a domicilio, pues ahora llévalo caminando porque está cerca, porque el de la moto no vino, y detalles como ese, ¿no? Pero finalmente pues todo sirve para aprender, y no importa, ¿no? Además ellos, a pesar del nivel de estudios que tenían, pues ya tenían muchos años trabajando ahí, y se aprende muchísimo de las personas de mostrador que llevan mucho tiempo ya trabajando. Pues qué bueno que tomas todo lo bueno, las experiencias de otros. Sí, definitivamente la gente que tiene ahí en farmacia son años, ¿no? Y ya se conocen a veces como merolico las cosas, a lo mejor no saber tanto los mecanismos, pero pues sabe más o menos ahí. Y qué bueno y sobre todo, ¿no? Que fuiste ascendiendo y de alguna manera, pues, ahí te ganaste el respeto de todas las personas. Después llegas a un hospital. ¿Y ahí cómo fue tu paso o cómo es? Porque ahí estás ahorita. Cuando estaba haciendo los trámites de la cadena de farmacias anterior, resultó que estaban construyendo este hospital, cuando lo estaban terminando. Y entonces, haciendo esos trámites, allá me comentaron, oye, que el hospital nuevo anda buscando quien le haga los trámites de la licencia y el aviso de responsable. Entonces yo vine buscando esa oportunidad de poder gestionar yo los trámites ante la COFEPRIS, la licencia no solo la de la farmacia, sino en general. Y ya estando aquí, pues resultó que estaba la vacante del jefe de farmacia y responsable sanitario. Entonces ya en la entrevista, pues yo con los conocimientos que ya traía de la cadena anterior, donde manejábamos el sistema, el mismo que se maneja aquí para entrada de mercancías y toda esta parte gerencial, entonces pues fue por eso que a mí me dieron el lugar, y desde entonces estoy aquí, ya tengo aquí trabajando 10 años, que es prácticamente el tiempo en el que lleva funcionando el hospital. ¿Y tu paso ahí con los médicos, cómo se dio? Obviamente, pues empezaron juntos, ¿no? Pero no creo que todos conocían la figura del farmacéutico. No, bueno, pues sí fue un poco difícil, porque bueno, venir de una cadena de farmacias comunitarias y llegar a un hospital donde completamente diferente, los lineamientos, en el tiempo en el que llegué aquí, pues el suplemento no mencionaba nada acerca de farmacias de hospital, entonces pues era conocer todo desde cero, entonces acercarnos con los médicos, ellos siempre nos han visto pues como un almacén, desde el inicio era pues el almacén y no se conocía que hubiera una figura de farmacéutico, entonces pues fue hacer el acercamiento a los médicos para darles a saber que necesitábamos mejorar y saber qué medicamentos íbamos a tener en el stock o en la farmacia para que el paciente tuviera completo su tratamiento y no tuviéramos necesidad de correr y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces hubo ese acercamiento inicial de conocer qué médicos iban a estar viniendo aquí, qué medicamentos iban a estar utilizando en la terapia intensiva, en las cirugías, ver qué médicos iban a estar haciendo cirugías aquí para ver que para cada cirugía qué tipo de medicamento iban a necesitar, con los anestesiólogos sobre todo para tener todo lo que necesitaran para la anestesia y el tema de las recetas de los medicamentos controlados. Ese fue el primer acercamiento, creo que estuvo bien porque el hecho de iniciar todos desde cero, pues eso benefició mucho porque los procesos no estaban implementados, se iban a empezar a implementar y lo hicimos a la par, médicos, enfermeras, farmacéuticos, todos juntos. Entonces, pues bueno, así fue como fue el primer acercamiento. Fue difícil, pero sí se ha podido lograr y ya vamos mucho mejor. No, pues ya estás ahí 10 años con un equipo que comenzaron pues, juntos. Yo creo que como bien dices es una gran ventaja. Dentro de los procesos ya vimos que eres también pues, el líder del manejo y uso de medicamentos, el MMU. Tu tesis de posgrado pues fue lo que es conciliación de los medicamentos. Es un proceso muy difícil de implementar. Yo creo que la mayoría todavía batallamos con eso. Son procesos que de repente se van dando y no sé si hay rotación de personal, luego tienes que estar ahí constante porque pues se puede venir un poquito bajo, pero mantener ese proceso, ¿cómo lo hiciste? Pues desde la primera vez que hablamos sobre certificación para el hospital, fue el escuchar la palabra conciliación, empezar a investigar y la verdad me enamoré del tema, me gustó muchísimo, pero sí lo veía muy complicado siendo el único farmacéutico en el hospital. Sí tenía otro farmacéutico en el turno nocturno, pero pues era
pues era difícil por el hecho de que ella estaba en la noche, yo en la mañana, tantos temas administrativos, libros de control y demás, se complicaba. Sin embargo, sí pudimos implementar una primera fase, que fue esta parte de la lista, de cotejo, y pues, ver con las enfermeras cómo lo íbamos a hacer. Y, bueno, sí se lo puedo implementar un poco, pero siempre me quedó el tema ahí sembrado, ¿no? Entonces me apasionó muchísimo, y para cuando llegó la maestría y tuve la oportunidad de ingresar, pues mi sueño era hacer algo en conciliación. Entonces fue así como decidimos que la tesis iba a ser la implementación de un proceso para la conciliación. Y pues lo implementamos. La verdad es que no hubiera podido sola. Ya para este entonces ya no éramos solamente un farmacéutico nocturno y yo, sino que en la actualidad mi plantilla es la misma cantidad de personal, sin embargo ya todos son UFBs titulados. Entonces, a diferencia de cuando iniciamos, que tenía personal con experiencia, pero que no tenía una formación profesionista o profesional como tal, conforme ellos fueron retirándose por motivos personales del hospital, yo fui ingresando un nuevo integrante al equipo, pero con esta formación de QFB, recién egresado, y entonces con esta formación actualmente ya todos son QFBs. Entonces, gracias a que ya somos un equipo, pudimos dividirnos las actividades. Tuvimos también la oportunidad de poder tener los estudiantes de la licenciatura en QFB que vienen a hacer su estancia aquí, están aquí 6 meses. Entonces, uno de los estudiantes estuvo muy apegado a mí y pues fue que pudimos implementar el proceso. Y solamente lo hicimos en el ingreso, porque no es... necesitamos muchísimo más personal para poder hacer más cosas. Sin embargo, sí se dio, y pues fue gracias a que ya lo hicimos en forma como un protocolo de estudio, como una tesis, y ya con todo este equipo fue que lo pudimos realizar. Entonces, ahorita, obviamente, pues como dices, la primera fase del ingreso, ¿lo has logrado al egreso también? Sí, también lo hemos hecho. Ay, qué bueno. Pues felicidades, porque te digo que yo creo que es uno de donde se pierde un poquito, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos, porque pues es tanto y andas corriendo ahí con tantos pacientes que ya cuando vas a ver ya el paciente ya se te anda yendo, o no alcanzas a ver médicos, o muchos médicos. Qué bueno que ya lo tienes tú implementado. Sí, lo hemos podido hacer, sí, pero sí es difícil, ¿no? De repente ya deja de haber estudiantes, deja de haber personal, y entonces los procesos sí se detienen. Sí, ese es uno de los problemas. Y lo que me agrada, por ejemplo, en tu caso, porque es el farmacéutico, ¿no? El que realiza la conciliación. Porque ya ves que el modelo de seguridad del paciente, pues te dice, ¿no? Pues lo ideal sería un farmacéutico, pero si no, pues puede ser cualquier personal capacitado. Y yo sé como que, pues no, es farmacéutico, pero pues sí, si nos vamos ahorita y más en estos momentos, pues sí falta mucho personal del área de la salud, ¿no? Sí, así es. Sí, en nuestro caso sí lo hicimos como farmacéuticos. Hoy, pues tengo que preguntarte en estos momentos de pandemia, ¿cómo lo han abordado ustedes? ¿Tú estás en primera línea o los farmacéuticos? ¿O han implementado estrategias de tal manera que se cumplan con los procesos sin tener ustedes que estar en primera línea? Sí, nosotros en su momento, cuando estuvimos aquí atendiendo pacientes, en este momento ya no tenemos pacientes de COVID, pero en su momento sí, y tuvimos que implementar estrategias para no estar directamente en la primera línea, sino que se implementaron varias barreras, tanto para la entrega, la dispensación de los medicamentos, como para la obtención de la información por farmacovigilancia y todos estos temas. Se tuvo que implementar sistemas para no estar en la primera línea nosotros. Sí, pues es que también está complicado, ¿no? Y también si no hay mucho personal, pues obviamente pues tienes que buscarle poder. Sí se puede, ¿no? Es lo que decimos nosotros, el buscar el como sí. A veces no tienes todos los recursos, ni los recursos del personal, pero de alguna manera sacar adelante los procesos por la seguridad del paciente. Hoy, pues yo creo que hay mucho que platicar contigo. Estás en el hospital y obviamente tampoco queremos interrumpir tus actividades. Pero sí me gustaría que finalizaras con alguna reflexión o algún comentario para las nuevas generaciones, que en realidad tú estás muy joven y me alegra todo lo que has logrado. Definitivamente te felicito, porque pues, como bien lo decimos, se oye fácil, ¿no? Y tú lo estás diciendo, son 10 años, son 10 años de trabajo y lo que has llevado anteriormente. Y veo con el mismo entusiasmo, yo creo que es algo que caracteriza a los farmacéuticos. Una vez que ya estás en
en el caminito, pues vas para adelante, ¿no? Muy pocos yo creo que se retroceden. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo lo que siempre le digo a mis estudiantes y a mis compañeros es que pues no se desanimen, hay que estudiar, hay que reforzar mucho el conocimiento, la capacitación constante, son de las herramientas que te ayudan a crecer y a ser mejor. El siempre ver las cosas del lado positivo, tratar de ver que siempre hay buenas oportunidades, aún en las fallas o en las adversidades, siempre hay una oportunidad de aprender y siempre hay algo bueno que puede salir de esas fallas o de esas adversidades. Entonces creo que yo siempre he sido muy optimista, siempre he sido muy, me gusta saber más, me gusta ir adelante, me gusta no quedarme atrás y no quedarme con lo mismo y de repente sí hay algunos tropiezos, algunas barreras que te dicen, ya no sigas, ya, ¿para qué haces tanto? ¿Para qué estudias tanto? ¿Para qué haces esto, no? ¿Para qué te das mañanas los sábados hablando en profesionistas? Pero yo siempre lo veo como algo muy bueno, porque es compartir el conocimiento con todos aquellos que no tienen la oportunidad de ir a las capacitaciones físicamente, con todos a los que no les alcanza para pagar un curso, no sé, este tipo de situaciones, y no me desanimo, pienso que es bueno y que hay que ver todo siempre del lado positivo. Pues felicidades por esa actitud, porque sí, como bien dices, de las fallas, de los tropiezos, aprendes. Está una piedrita, pues la brincas, ¿no? O le das la vuelta, pero vámonos para adelante. Y qué bueno que tú lo has dicho. Y sí hay a veces vocecitas ahí o grillitos que te dicen que ya, para que o ya no te desgastes o deja que alguien lo haga o no te toca, no te toca que. Pero te digo, los farmacéuticos, pues nos gusta y qué bueno que se esté dando también esta apertura en México y este acercamiento con farmacéuticos como tú, farmacéuticos joven que vienen empujando y como te menciono, ¿no? Que obviamente en toda la República y esperemos que se vayan sumando, ¿no? A todas estas actividades y también como bien lo dices, ¿no? Compartir y más en este momento en que pues nos ayuda lo que es unas computadoras, lo que es virtual y pues si antes no tenías a lo mejor para viajar un avión a un curso, pues aprovechar ahorita que se están dando mucho este tipo de actividades, de cursos, talleres, webinars en las plataformas. Entonces, si te quieres capacitar ahorita, hay de mucho, ¿no? Sí, creo que algo que nos dejó muy, muy enseñado toda esta contingencia es que virtualmente podemos estar actualizados, ¿no? Que virtualmente podemos estar unidos sin estar juntos. Muy buena frase, unidos sin estar juntos. Pues con esa frase nos despedimos. Zoe, a nombre de la FIL Delegación México, te agradecemos pues, este espacio que nos brindaste. Esperamos pues, seguir contando con tu participación en nuevas actividades y que cuando sean los tiempos, obviamente, no hay nada como lo presencial, pero pues continuar a mejor virtual hasta donde se pueda. Te digo, reitero ese agradecimiento y a todos los participantes en estas entrevistas también les agradecemos su participación. Yo soy la doctora Silvia Salas, me despido de ustedes, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.